México tiene la mira puesta en un ambicioso Plan Nacional de Energía que permitirá la transición del país hacia energías renovables para dar un paso significativo en la lucha contra el cambio climático. En esta política pública, se prevé que el Estado participe con el 54% de la generación de energía eléctrica y que el restante 46% corresponda al sector privado. También se plantea mantener la producción petrolera de 1.8 millones de barriles diarios, así como desarrollar proyectos de electromovilidad. Dentro de este plan, se tiene previsto construir el primer vehículo 100% eléctrico fabricado y diseñado por mexicanos que llevará por nombre Olinia, que en náhuatl significa moverse. Además, iniciará la construcción de 2 sistemas ferroviarios que conectarán a la Ciudad de México con 2 destinos, Pachuca y Querétaro, que promoverán la generación de empleo e impulsarán la economía local. Esta forma de movilidad representa un salto radical que nos pone en una dirección cada vez más sostenible y amigable con el medio ambiente. Este es el tema de hoy en Diálogos en Confianza. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en Jueves de Sociedad aquí en Diálogos en Confianza. Ya escuchamos en la introducción el tema importante, el que vamos a tratar el día de hoy, el Plan Nacional de Energía, lo que significa, lo vamos a tratar de aterrizar para todos ustedes que nos hacen el favor de vernos, de escucharnos, porque importante hacia dónde se dirige México, las bases que se están sentando sobre este uso de la energía renovable, la electromovilidad y todo lo que puede implicar, sin duda, para los ciudadanos. Allá escucharemos, por supuesto, a los expertos. Saludo primero que nada a mi compañera Diana Laura. ¿Cómo estás, Diana Laura? Hola, mi querida Pati, ¿cómo estás? ¿Y cómo están ustedes que ya nos están acompañando justo en esta mañana de jueves, que ya sé que nos están viendo a través de sus pantallas o a través de sus pantallas del teléfono? Recuerden que estamos en Facebook y estamos en YouTube, y así también nos pueden marcar en el centro de contacto con la audiencia en el 55 51 66 40 00 para que nos digan sus comentarios, sus preguntas, si tienen alguna duda de cómo podemos llegar como país a ser más sostenibles, a cómo ser más amigables con justo el medio ambiente y cómo justo todo este Plan Nacional de Energía nos va a llevar para que México pueda llegar a ser un país más sostenible. Entonces no duden en escribirnos, no duden en llamarnos. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que nos tengan que decir para hacer esta conversación todas y todos juntos. Así es, querida. También presento con mucho gusto a mis compañeras de lengua de señas, empezando por Jimena Raya y Magdalena Alejo. Así que ya saben ustedes, aquí estamos prácticamente listas para comenzar este diálogo importante sobre el Plan Nacional de Energía. Y voy a empezar también, por supuesto, presentando a quienes nos acompañan en este panel, expertos. Empiezo por Odrasir Barquera. Él es director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. También el doctor César Ángeles Camacho. Él es investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM. ¿Qué tal? César, buenos días. gracias Por la invitación. Y el doctor Marco Sandoval Chileño, él es docente investigador de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Energía y Movilidad del Instituto Politécnico Nacional. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias a los tres por acompañarnos en este Jueves de Sociedad. Y bueno, iniciando con una pregunta, pues, práctica, ¿no? Se anunció recientemente el Plan Nacional de Energía y lo que queremos saber, ¿cuáles son los puntos importantes que se vislumbran en este plan de energía? Comenzamos, no sé quién quiera comenzar. Por favor. Bueno, gracias. Es muy importante este Plan Nacional de Energía y vemos que hay algunas señales positivas en el plan, un poco más de claridad respecto, por ejemplo, de la figura del autoabasto para empresas que deciden crear sus propias plantas de generación para surtir sus necesidades. Hay elementos importantes. Todavía me imagino que va a haber algunos criterios adicionales para tener mucho mayor claridad de cómo se piensa implementar, pero en principio parece un plan que puede ayudar a cambiar la matriz energética de México.
César. Bueno, coincido con el compañero, pero además creo que es un reto interesante como país, ¿no? Es un paradigma en la industria eléctrica y en la energía, y no nomás en México, yo creo que toda Latinoamérica y otras partes del mundo que están en este proceso de transición energética, ¿no? La doctora con este plan marca la pauta a Latinoamérica de seguir esa ruta, la transición, ¿no? Sabe lo que hace, sabe con lo que cuenta en el país, con una industria automotriz fortalecida, con un sector eléctrico que viene repuntando, deteniendo esa caída que teníamos, con unas academias, unas instituciones académicas fortalecidas, planes de estudios renovados y muchos investigadores trabajando en estas áreas de interés, ¿no? Teniendo participaciones en foros internacionales en este sentido. Entonces yo creo que es un buen momento para este plan energético en el sector eléctrico. Muchas oportunidades, fortalece a las empresas eléctricas, mantiene la soberanía energética, la independencia con respecto a otros países que han dominado la geopolítica energética en base a las energías fósiles, ¿no? Entonces ahora dejar de depender de eso nos va a dar una independencia geopolítica también, ¿no? Y además llevarlo a la gente de a pie, de los pueblos, no depender de si las plantas grandes tienen gas o tienen agua, les va a dar una fortaleza tremenda a esas comunidades, ¿no? A donde hoy no llega la energía eléctrica o otro tipo de combustibles. Así es que es el punto básico de este plan, ¿no? Exacto. Que tenga un beneficio para la sociedad. Claro, se menciona mucho a lo largo del discurso de la doctora que se quiere lograr eso, pero también aborda otros puntos que me parecen un poquito más problemáticos, como puede ser el litio en México. Claro, Entonces, del que vamos a hablar más sí, adelante, claro. Ese tema es un tema un poquito difícil, sobre todo para la producción o para las minas que tenemos en México, sobre cómo se va a explotar ese mineral en específico. Ya hablaremos más adelante de eso, pero sí es un tema muy interesante. Así es, sobre todo destacando la visión científica de la presidenta, ¿no? Que lleva precisamente a plantear el uso de energías no renovables, en fin. Pero la pregunta que también nos hacemos es, y quisiera que lo explicaran a quienes nos están, energías renovables, los que nos están escuchando en este momento, ¿qué son las energías renovables? Quien quiera, aquí está abierto el diálogo. Básicamente es utilizar los recursos que se renuevan o que se regeneran más rápido de lo que nosotros lo estamos gastando para la matriz energética. En este caso, por eso hablamos de la energía solar, la energía eólica, energías que permanentemente tenemos disponibles para utilizarlas. ¿Estas energías renovables están presentes de manera fuerte en el territorio nacional? Definitivamente, ¿no? México tiene una región que es de las de mayor potencial en el mundo, ¿no? Históricamente, ya bien estudiada, está siendo explotada. Sin embargo, también todo el litoral, sobre todo el Golfo, es zona factible de explotación, ¿no? El offshore es importante, aparte de las convencionales renovables como eólica y solar, tenemos mucha biomasa también. Tenemos muchos litorales con olas que podrían ser explotables, mareas no tenemos tanto, térmicas también tenemos, somos segunda potencia a nivel mundial en geotermia, por ejemplo, también, que hay que apostar. De hecho, creo que en el plan ya viene un programa para hacer otras plantas geotérmicas en Baja California. Entonces sí, definitivamente tenemos. La biomasa es muy importante. ¿Qué es la biomasa? La biomasa son los desechos de la flora e incluso fauna, ¿no? Sí. Todos los excrementos, desechos de campo, de los cultivos que se pueden utilizar de manera híbrida o en sistemas híbridos de cogeneración para generar energía eléctrica y calor. Claro. Entonces podrían jugar un papel importante en comunidades aisladas, ¿no? Donde viven de leña, pero ahora en lugar de quemar la leña únicamente para generar alimentos, para producir sus alimentos, podrían generar electricidad y calor a la vez, capturar el CO2 para otros usos que podrían tener ahí, para alimentar el auto. Claro. Entonces, en realidad yo creo que, de verdad yo estoy emocionado, ¿no? Con esta reforma porque hay muchas posibilidades en esto. Ahora, ponerlas en práctica, todas estas innovaciones, yo quisiera preguntarles a ustedes,
ahora sí que qué tan práctico puede ser. Pues mira, si me preguntas a mí, yo te digo, se está haciendo en otras partes del mundo, ¿no? Correcto. O sea, el mismo CFE ha implementado el plan para instalar paneles fotovoltaicos en comunidades aisladas, creando microredes, pequeña escala, muy pequeña escala, aisladas, no conectadas a la red eléctrica. Entonces, se puede hacer. Teniendo la voluntad y quien lidera todo esto, sabiendo lo que está haciendo y que es factible, por aquí no sé, creo que ya comentamos, lo que hace falta o haría falta es muchos recursos, tanto económicos como recursos humanos. Se hablaba hace algunos años de que el sector energético ocupaba no menos de 5,000 gentes o recursos humanos en diferentes áreas de toda la cadena energética. Yo creo que con esto va a aumentar ese requerimiento, ¿no? Entonces las universidades tienen que contribuir con eso, o sea, faltarían muchos recursos, la industria automotriz debe de tener eficiencia de recursos. CFE nos llama constantemente a las universidades para solicitarnos gentes, recursos, colaboramos con ellos y sobre todo, no nomás ingeniería, ¿no? También posgrados, gente especializada de alguna manera y gente con conocimientos multidisciplinarios, ¿no? Un eléctrico no puede ser nomás eléctrico ya, tiene que tener conocimientos de control, de energía, de medio ambiente, política incluso, ¿no? Para ir a negociar con la gente cómo funcionaría todo esto. No sé si quisieras comentar algo. Sí, yo creo que fundamental para que esto pueda aterrizar, ya lo mencionaba, el tema de recursos, y por eso debe ser una combinación tanto de recursos públicos como de inversión privada. Y así es como funciona en el resto del mundo. Lograr una transición energética es muy costosa para un gobierno. Y los gobiernos suelen tener recursos limitados que deben enfocarse de manera estratégica en las prioridades que tiene el país. En este caso, esta combinación de 54% de generación por parte del gobierno y 46% del sector privado, es importante que se haga bajo reglas claras. Y creo que eso es algo que se está trabajando por parte del actual gobierno, es algo en lo que vamos un poco retrasados, pero claramente se requiere una coparticipación. Cuando se habla de reglas claras, ¿cuáles son los puntos más importantes en los que se debería de tener esa claridad, por ejemplo? En qué sí puede participar una empresa privada en términos de generación, qué capacidades le puedes dar a la generación privada, qué tipo de tecnologías vas a aprovechar de la participación privada para la generación y de qué manera va a convivir esa generación con las redes eléctricas del Estado. Ahora, lo que es un hecho, quisiera preguntarte, es que los países o la tendencia es hacia las energías renovables, definitivamente. Sí. Es decir, ¿hay otro camino? ¿Qué nos puedes comentar? Mira, caminos hay muchos, pero creo que las energías renovables se están planteando como una muy buena forma de superar estos problemas energéticos que tenemos. La tendencia en todo el mundo siempre es que va creciendo la cantidad de energía que vamos consumiendo. Ahora, respecto a las energías renovables, me parece importante hacer algunas aclaraciones. La primera es que las energías renovables tienen un problema importante, que es no sabemos exactamente cuánto se va a producir cada día. O sea, podemos hacer estimaciones, podemos hacer aproximaciones. Ahorita se está utilizando la inteligencia artificial para saber cuánto estamos produciendo, cuánto vamos a producir, pero no tenemos una certeza al 100%. Y ese es el principal problema de las energías renovables. Pero esa falta de certeza es prácticamente en todas partes del mundo, ¿o? Sí, okay. Sí, es que hay muchos factores que pueden afectar. Nosotros, por ejemplo, sabemos que va a salir el sol todos los días, pero dependiendo del tipo de conexión que tengas en los paneles, incluso hay una sombra parcialmente sobre los paneles y eso va a disminuir la cantidad de energía que se está recolectando. Entonces, para que nosotros podamos pasar a lo que es un sistema basado en energías renovables, se tiene que hablar de otros tantos sistemas, como pueden ser los sistemas de almacenamiento, como puede ser la distribución de energía, la generación distribuida. Entonces, hay que hacer un plan integral, no solamente decir, vamos a utilizar energías renovables. Incluso la doctora Claudia lo mencionaba dentro de su discurso.
No podemos dejar que toda la energía fotovoltaica se conecte directamente a la red, porque en caso de una sombra, lo que te comentaba, puede haber una caída importante que CFE es la que lo tiene que cubrir. Entonces, esta inconsistencia en las energías alternas se tiene que ver cubierta con otros sistemas, que me parece importante que, como decían, se establezca claramente quién los va a administrar o cómo se van a implementar. Integrarlos, ¿no? Por supuesto. Bueno, ahora, esto que estamos escuchando por parte de los expertos es pensar que la palabra sería la transición energética, ¿no? ¿Es el camino que México ha emprendido, César? Yo creo que sí. Ese es el camino y es lo que en realidad todo a nivel global se está haciendo con los acuerdos a los que se ha llegado por el problema de cambio climático, ¿no? Entonces, efectivamente, pasar a las energías renovables, esa es la transición, pues, ¿no? Pasar de energías fósiles a energías renovables, con Y todos los problemas que esto pueda transición que tener. lleva sus pasos, ¿no? Lleva sus pasos, sus tiempos y las formas, ¿no? Yo me permitiría irnos en paréntesis, si hay otra alternativa que podría ser la nuclear, ¿no? Que no ha sido contemplada, ¿por qué? No lo sé, pero podría ser otra opción que países europeos sobre todo la están retomando, la habían dejado en el camino y la están retomando. Pero enfoquémonos en las renovables, ¿no? Nomás quiero dejarlo puntual porque luego mis amigos me reclaman, ¿no? En realidad yo creo que es una buena opción también la nuclear, ¿no? Pero Claro. habría que, tiene sus sabemones. Pero bueno, retomando las renovables, es la transición, hacia allá vamos, ¿no? Tiene que haber muchos problemas. Tú hiciste énfasis en algo bien importante, ¿no? Sí tienen sus problemas. Yo agregaría problemas de calidad de la energía. No es la misma calidad que tiene una fotovoltaica, es un poco más mala que la calidad que tiene la hidráulica, por ejemplo, ¿no? Tienes una forma de onda que no corresponde. Pero como lo dices tú y diste el punto, se está haciendo en otras partes del mundo, Así porque es. en México no, ¿verdad? Entonces yo creo, y lo más triste es que además gente de nosotros estamos ayudando a que eso pase en esas partes del mundo, a través de intercambios académicos, ¿no? Mandamos a nuestros estudiantes a centros de investigación mundiales, en Alemania, en Dinamarca, en Noruega, etcétera, y allá los pueden hacer trabajos de este tipo, ¿no? De cómo desarrollar convertidores, que son los que se utilizan para conectar estas energías renovables de tal manera que mejoren la calidad de la energía y se adapten sin problemas a las redes, ¿no? El uso de microredes, por ejemplo, otro tema. Entonces, tiene sus problemas, por supuesto, pero se tiene la capacidad, ¿no? Yo agregaría otro tema que por ahí queda pendiente, que es tecnologías limpias. O sea, nos estamos enfocando a la generación limpia y renovable, pero existen tecnologías limpias que se pueden implementar en las redes de transmisión, ¿no? ¿Como cuáles, por ejemplo? Y está tocado el tema enlaces de corriente directa. Una línea de corriente directa puede utilizar únicamente un cable en lugar de 3. Puede ir enterrado en lugar de ir aéreo, ¿no? Entonces, ahorras mucho y interfieres menos con el medio ambiente y puedes transmitir grandes bloques de energía, más energía que una convencional. Esto están utilizando en China, por ejemplo, para traer de las grandes plantas de generación a los centros de consumo. Y en Latinoamérica, Chile está en el proceso de construir algunos, ¿no? Conectar el norte con el centro del país. El norte genera mucha fotovoltaica, en el centro del país tienen deficiencia, entonces traen la energía a través de un enlace de corriente directa. Y la otra es toda la electrónica de potencia, ¿no? Basada en litio, del que vamos a hablar, juega un papel importante, ¿no? Los sistemas de control, el desarrollo de software, esta agencia digital, yo espero que no nomás se dedique a hacer cosas de administración, sino también desarrollar software que ayude a esta transición energética, ¿no? Hay muchos centros académicos y de desarrollo donde hay muchos programadores muy buenos en México que de repente les falta su caso de estudio. Entonces aquí tiene un caso de estudio perfecto, ¿no? O sea, cómo hacer ese control, ¿no? Desarrollar con inteligencia artificial controles sofisticados para evitar esa variabilidad que hablamos siempre que hablamos de energías renovables. Claro, es decir, México tiene pues el elemento humano precisamente para poner en práctica esto. Tiene el elemento humano, tiene el elemento natural, de los recursos naturales. Y aquí algo fundamental desde el punto de vista económico es que esta transición se vaya dando lo más ágil posible. Los inversionistas globales tienen metas ambientales muy estrictas.
entre ellos la industria automotriz, por supuesto. Es una industria que se ha dedicado a invertir mucho en cómo mejorar todos los procesos del ciclo productivo para que no solo sean los vehículos los que reducen emisiones, sino toda esa parte y esa cadena de producción en las plantas vayan siendo cada vez más eficientes. Pero para ello, el inversionista busca estar en países donde puede cumplir con esas metas ambientales. Certeza. Certeza y además que tengas la capacidad de acceder a energía cada vez más limpia para que eso te permita a nivel global ir cumpliendo tus metas. Y esto significa para la industria pues 4 cosas fundamentales en términos de energía. Energía suficiente, es decir, que se esté generando la cantidad de energía que se requiere en el país. Energía accesible, y este es un reto muy importante. Eso quiere decir que lo que estás generando tengas cómo conectarlo. Necesitas mucho mayor capacidad de infraestructura de transmisión y distribución en México, y eso es algo que entendemos que el gobierno está trabajando, que pronto habrá algún plan específico, pero es un reto de hace ya 12 años que tenemos para transmisión y distribución. Necesitas energía de fuentes renovables en la mayor medida posible y necesitas energía a costos competitivos en el caso de la industria para que sea una alternativa invertir en México a diferencia de otros países, ¿no? Así es. Mucho se insiste también en la sostenibilidad. ¿Por qué se insiste mucho en la sostenibilidad? Bueno, a nivel mundial estamos intentando que ya no ver a corto plazo, porque eso es de lo que se adoleció en el pasado. Nosotros veíamos a corto plazo voy a tener energía para el año que viene y estoy bien con eso. Ahorita lo que queremos, o el punto de la sostenibilidad, es que nosotros tengamos una energía que sea suficiente para nosotros y que permita que las generaciones futuras tengan acceso a esa energía. Que es la parte social importante que se plantea. Exacto. Y, por cierto, Diana, hay una pregunta que se lanzó en redes. Así es, nosotros preguntamos en nuestras redes sociales si consideras que los trenes y autos eléctricos van a beneficiar al país. Vamos a escuchar qué nos dijeron y ahorita regresamos. Al preguntar en nuestras redes sociales, ¿consideras que los trenes y autos eléctricos beneficiarán al país? ¿Por qué? Estos fueron algunos de los comentarios que recibimos. Mónica Maya Jiménez. Los trenes suburbanos sí, son un medio de transporte masivo que no solo reduce la contaminación, sino que permite mejorar la calidad de vida de la población al reducir de manera importante los tiempos de traslado. Miriam Galván. Los trenes sí beneficiarían y los carros eléctricos no tanto, ya que utilizan baterías que generarían mucha contaminación cuando dejen de funcionar. Alex Alejo Alejandro. Sí lo beneficiará en el sentido de que mejorará la oferta vehicular disponible. Eso también debería a futuro impulsar la investigación y desarrollo de vehículos tanto eléctricos como de combustión interna y de otras formas de energía. También favorecerá una disminución del precio de venta. Eduardo Acevedo. Los trenes sí, los autos no. En países europeos donde había subsidios y los acaban de quitar, son imposibles de comprar. Además, siguen sin desarrollar mecanismos de reciclaje para las baterías. Ofelia Chávez. Consumen mucho menos combustible y por añadidura contaminan menos. Ignacio Calicasta. Mientras no sean de batería, todo bien. Sale más costoso con batería y más peligroso. David Marmolejo. Sí, son buenos los transportes públicos en general. La contaminación baja y los traslados se optimizan. Muchísimas gracias a todas las personas que justo participaron en las redes y nos dijeron si consideraban que los trenes y autos eléctricos van a beneficiar al país. Ustedes que nos están viendo también escríbanos y díganos si ustedes consideran si van a beneficiar o no van a beneficiar. Estamos en Facebook, estamos en YouTube o nos pueden marcar al centro de contacto con la audiencia en el 55 51 66 40 00 para que también nos den su opinión. Por ejemplo, tengo el comentario de Omar Sánchez y él nos dice: a mí me parece un anuncio importantísimo porque creo que es un buen camino para hacer justo un camino más amigable con el medio ambiente. Pero si no hacemos un cambio de hábitos, como ciudadanos de nada va a servir. Eso también es muy importante, justo el cambio de cultura para Por supuesto. que seamos más pues amigables con el medio ambiente, exactamente, ¿no? Y
nos dice también Jorge Carballar Fuentes. México no solo pasó a depender en gran medida de las importaciones de gas, sino también de los gasoductos transfronterizos de Estados Unidos. Y nos da un dato. En 2017, el 86.4% de las importaciones totales de gas natural de los Estados Unidos han hecho que México sea más vulnerable a los riesgos de suministro, lo cual nos puede obstaculizar en el crecimiento económico. Muchas gracias, Jorge Carballar, por tu comentario. Les invito a que sigan participando, a que nos sigan dando sus preguntas y para que sigan pues haciendo justo la conversación con todos nosotros, Pati, ¿no? Claro, porque de lo que se trata efectivamente es de eso, de abrir la conversación. Para eso tenemos este panel de expertos y bueno, abiertos sobre todo a escuchar siempre sus inquietudes. Por supuesto que es un tema complicado, es un tema que tiene muchas aristas, muchos ángulos y bueno, nosotros vamos a tratar precisamente de ir clarificando cada una de estas aristas hasta que usted pueda entender exactamente lo que significa, sobre todo para la parte social de este país, la transición a energías renovables. Nos vamos a una pausa, regresamos con más. Para el 2030, la meta del Gobierno de México es alcanzar el 45% de generación eléctrica a partir de fuentes limpias. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza, tratando el tema del Plan Nacional de Energía, el uso de energías renovables, en fin, pero un aspecto que se trató prácticamente antes de ir a corte fue el asunto de la electromovilidad, los trenes. Escuchábamos ahí los comentarios por parte de las audiencias y a mí me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué es la electromovilidad? ¿Qué implica la electromovilidad? ¿Quién quiere? Me parece una pregunta muy importante, porque creo que lo primero que hay que entender es que la electromovilidad es un concepto muy integral. Se suele pensar en electromovilidad como únicamente vehículos eléctricos, y es mucho más allá. En términos de tecnologías vehiculares, tienes en los mercados por lo menos 4 tecnologías que están relacionadas con la electromovilidad. Los vehículos híbridos, que se caracterizan por un motor a gasolina y un motor eléctrico. Los vehículos híbridos conectables, que a diferencia de los híbridos, se conectan a la red para poder cargar la batería. Los híbridos se van recargando conforme se va usando el carro. Tienes los vehículos eléctricos, por supuesto, que ese es motor eléctrico absolutamente. Y tienes los vehículos de celdas de combustible, que son los de hidrógeno. Esos todavía no están en el mercado mexicano, pero eventualmente van a llegar. Y es esta combinación de tecnologías lo que realmente te permite darle opciones al consumidor para ir haciendo la transición vehicular hacia el objetivo común, que es la reducción de emisiones. Que es la protección al medio ambiente, facilitar la movilidad de las personas. ¿Qué nos puedes comentar? Mira, al respecto y retomando un poquito lo que comentaban en redes sociales, hay una preocupación importante que yo vi que manejaban mucho lo de las baterías. Es decir, es que las baterías van a contaminar mucho, es que las baterías pueden llegar a ser peligrosas. Creo que ahí tenemos un tema importante que tenemos que aclarar. A ver, si una batería que nosotros desechamos de manera incorrecta va a producir una cantidad de contaminación importante. Lo importante aquí es que cuando crezca más el mercado de vehículos eléctricos en México, se creen regulaciones para qué va a pasar cuando termine la vida útil de las baterías. Sabemos que va a terminar eventualmente, por mucho que la cuides, eventualmente esas baterías dejan de funcionar y tienes que desecharlas. Si se desechan correctamente, entonces se puede hacer un proceso de reciclaje en el cual podemos volver a aprovechar gran parte de lo que tenía y ya no son una contaminación o ya no generan una contaminación. Ahora, respecto a la seguridad para el que va a bordo, sí es un tema, digamos, un poquito más complejo, porque se tienen que cuidar muchos aspectos. El normal para nosotros es decir, no lo dejes enchufado toda la noche, en el caso de los celulares, por ejemplo, pero a nivel tecnológico, a nivel un poquito más técnico, tienes que cuidar desde que llega a la celda, si está correctamente hecha, si da los valores necesarios, hacer todo un proceso tecnológico para estar revisándolas constantemente y poder tomar acciones al respecto.
¿Tú qué nos querías comentar? A ver, si me permites, yo expandiría el término electromovilidad, ¿no? O sea, no nomás son autos eléctricos o el auto familiar. Es Y los trenes, ¿no? y desde el scooter. O sea, el scooter está jugando un papel importante en algunos países europeos, ¿no? Tú llegas, lo rentas y te vas en un scooter eléctrico, la bicicleta eléctrica, igual, un papel importante, las motocicletas eléctricas, o sea, todo lo que implique movilidad, hasta el tren, que es masivo. Incluso se está pensando en aviones eléctricos, ¿no? O de hidrógeno, sobre todo, como combustible principal. Entonces, yo diría, para mí esa es la electromovilidad, toda la gama de transporte que mueva a la gente, pasar de combustibles fósiles a eléctricos o de hidrógeno. Ahora, la construcción de trenes como el México-Pachuca, el México-Querétaro, que anunció recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿qué puede implicar precisamente para la movilidad, para el cuidado del medio ambiente, la construcción de estos trenes? Creo que va a apoyar en muchos sentidos. Hablando de casos específicos, por ejemplo, yo tengo un alumno que viene de Hidalgo todos los días hasta la escuela y me comentaba que se hace 3 horas de viaje. Sí, claro. Todos los días, 3 horas de ida y 3 horas de regreso. Entonces, es una gran cantidad de tiempo el que pasa aquí. Entonces, si el tren se hace eléctrico como se tiene pensado, la cantidad de personas que puede llegar a mover sin provocar tráfico, teóricamente sin provocar contaminación, ya andaremos con lo de teóricamente, puede ayudar muchísimo a la movilidad, desde que se descongestiona completamente la México-Pachuca, que sabemos que de repente puede llegar a ser problemática, pero sí, para las personas en general que se tienen que mover todos los días, pues sí sería una gran ayuda. Sí, sobre todo que además en la Ciudad de México es concentración precisamente de personas que vienen a trabajar de Pachuca, de Querétaro, del Estado de México, ¿no? Por eso la importancia de los trenes. ¿Qué nos comentas? Es muy importante tener una planeación urbana. ¿Sí? Y eso es lo que te puede englobar también el concepto de movilidad. Evidentemente requieres en aglomeraciones tan grandes como puede ser la Ciudad de México y su zona metropolitana, o como lo es la zona metropolitana de Monterrey y la zona metropolitana de Guadalajara, requieres opciones de movilidad para la población, de manera que no tengan que pasar tanto tiempo transportándose, que les va afectando la calidad de vida y que les va afectando la capacidad también de productividad en sus trabajos o en las escuelas, ¿no? Por eso necesitas una combinación de un buen sistema intermodal de transporte público y de una capacidad importante para los que tienen vehículos, y que los vehículos vayan siendo cada vez más amigables con el medio ambiente. Sin duda. Y tocaste un punto muy relevante que es el impacto que tiene precisamente en las personas, en los seres humanos, el estarse trasladando todos los días desde puntos lejanos hacia la capital del país, lo que significa para tu vida cotidiana, para tu salud física y mental. Y bueno, precisamente vamos a seguir hablando de este tema, pero se hizo un sondeo en 2 puntos específicos importantes de la Ciudad de México, precisamente para conocer, pues, qué opinan las personas sobre la construcción de estos trenes en el México-Pachuca y Querétaro, y también el caso de las personas que ya están utilizando el tren que conecta a ciertos puntos del Estado de México. Vamos a escuchar estos sondeos. Pues yo vengo de Tulancingo. De Tulancingo para acá sí está un poquito lento, por el tráfico más que nada. Nos andamos haciendo como 2 horas y media más o menos. Es tardado, hay veces que me echo hasta 2 horas en la mañana, entonces sí es complicado. Normalmente de Pachuca en autobús de este tipo hacemos 2 horas, porque la salida de Pachuca igual se congestiona un poco, unos 20 minutos, y la entrada de aquí, media hora mínimo. Tocado hacer hasta 3 horas. Son casi 1 hora, 40 minutos, depende del tráfico de Tizayuca y Hidalgo aquí al Metro Indios Verdes. Hay un proyecto de un tren, ¿verdad? Y va a ser de mucho beneficio para todo el mundo, me imagino, más rápido. Aparte, como Pachuca es una ciudad muy comercial, pues yo creo que va a estar a todo dar.
Yo vengo de Pachuca y me beneficiaría mucho porque me va a dejar en Buenavista. A mí me beneficiaría porque se supone que sería como que más directo y menos tiempo para llegar al trabajo. Dentro de las familias, compañeros de trabajo, etcétera, se escucha opiniones muy positivas sobre este. Va a ayudar mucho, definitivamente, porque se habla de 2 o 3 paradas, nada más. En lo personal, tomabas el camión y me llegaba a hacer 3, 4 horas para ir a la Ciudad de México. Y ahora por lo menos lo tomas, el tren, y ya es 1 hora. La ruta del camión era darse una vuelta por Toluca, se tardaba 1 hora, y luego 1 hora de llegar de Toluca hacia acá, y luego si te tocaba tráfico te hacías 1 hora, 2 horas, era horrible. Uy, en bus nos hacemos hasta 4 horas, 5 horas. Antes hacía aproximadamente entre 1 hora y media y 2 horas, y ahorita ya hago 45 minutos. Comparado con ambos servicios, en el caso de auto, pues te ahorras lo que es manejar, y en autobús, pues los tiempos pueden ser un poco más amplios en lo que uno va a la terminal, sale de ella, y aquí la verdad es que la frecuencia de los trenes es buena, el espacio es cómodo, trae aire acondicionado. Me gustó bastante, lo repetiría, sin duda que sería la opción que elegiría para ir a terminar. Y la verdad es que me parece un servicio maravilloso porque nos ahorra mucho en tiempo de traslado y pues es una maravilla, la verdad. Se ha visto un mayor movimiento de las personas que vienen de Toluca a trabajar acá a Santa Fe. En cuanto a las instalaciones, siempre hay mucha vigilancia y me parece adecuada las instalaciones. O sea, todo parece muy nuevo, la verdad. Yo espero que esté bonito, que sea mucho más ágil que el viaje en autobús o el mismo auto. Vengo a trabajar diario, entonces es un servicio que al menos a mí en lo personal me beneficia. Y por supuesto que no hay como escuchar a las personas, quienes todos los días de verdad hacen todo un sacrificio, un recorrido para trasladarse a sus puntos de trabajo, en fin. Y comentando con nuestros invitados de hoy, me decían que, por ejemplo, ustedes tienen alumnos que vienen desde distintas partes del área metropolitana. Sí, o sea, pues en una escuela, en una universidad, tenemos alumnos que van desde Ecatepec, el que te comentaba, que viene desde Hidalgo, me dijo la localidad, pero honestamente no me acuerdo, Hidalgo, Ecatepec, Iztapaluca, incluso, que se hacen entre 3 horas y 1 hora de camino, que realmente para ellos es tiempo perdido, porque no pueden utilizarlo básicamente en nada. Por supuesto. Bueno, primero tú. Igual, ¿no? O sea, en realidad, pues, las universidades, como las de aquí en la Ciudad de México, que son de carácter nacional, tienen estudiantes de todos lados, ¿no? Y el transporte es un problema grave. No llegan a clases, llegan somnolientos, llegan mal comidos. Claro. O sea, los que tienen familia en los posgrados, una tristeza que no pueden convivir con sus hijos, ¿no? O sea, afecta mucho el desempeño de los estudiantes de transporte, ¿no? Por supuesto, en la industria también debe ser algo parecido, pero acá que el intelecto se ocupa, lo afecta. Así es. Ahora, yo les comentaba mi experiencia personal cuando trabajé en el Estado de México, en Metepec, pues descubrí el transporte público y lo que hice precisamente para estar tranquila, para aprovechar ese tiempo, fue la lectura, ¿no? Me aboqué y quién sabe cuántos libros me tuve que leer en determinado tiempo, pero bueno, parte de la importancia precisamente de lo que pueden significar o van a significar estos trenes. Diana, tú tienes comentarios de nuestra audiencia. Así es, tengo varias dudas, justo ahorita que estamos hablando de estos temas de energías renovables y así. César, tú hace rato habías comentado sobre el uso de hidrógeno para los carros y Efrén Puentes nos dice, ¿qué información tienen de la conversión de autos de gasolina y diésel a hidrógeno? Y puso entre paréntesis, combustión interna, que tengo entendido su residuo final es agua. ¿Qué le podemos decir? Hay información, hay de información científica e información de divulgación. Sería cosa de contactar a los centros de investigación, ¿no? Pero sí funciona la... Funcionan, ya está, bueno, la gente de autos
debe saber más. Ya tengo entendido que hay uno puesto en marcha ya ahora en estos días en Europa. El escape, en lugar de tener humo, va soltando agua, ¿no? Entonces me pareció muy interesante el concepto, pero yo creo que no es combustión interna, ¿eh? Es con celdas de combustible que se alimentan y generan energía eléctrica, calor y agua. Pero ¿cuál sería la diferencia? O sea, ¿cuál es la combustión interna y cuál sería? La combustión a ver. interna es eso, o sea, inyectas el líquido, el gasolina, diésel, y se incendia, literalmente genera una explosión que mueve todo la mecánica del auto, mientras que el otro es generas químico, es un proceso químico que genera electricidad y calor a través de ese proceso químico. Entonces genera mucho calor también, puede ser un problema, pero hay que solventarlo. Okay. Básicamente esa es la diferencia. Ok, gracias. Tania López justo nos pregunta si ustedes creen si México está realmente listo para pasar a las energías renovables, tomando en cuenta que somos un país muy poblado. Buena pregunta, ¿eh? En términos generales, creo que, y lo mencionábamos hace un momento, es una cuestión de transición. O sea, no es una cuestión de que mañana vayamos a poner hectáreas y hectáreas de paneles solares y que eso vaya a solucionar los problemas. Tenemos que hacer un proceso muy bien estructurado de transición, de poner una cantidad de paneles solares, ver cómo se comporta la red eléctrica, solucionar los problemas que pueden salir, incorporar nuevas tecnologías y poco a poco realizar el crecimiento. Creo que ningún país está preparado para directamente decir me voy a mover directamente a energías renovables, sino se tiene que hacer una transición periódica en la que desafortunadamente nunca nos vamos a poder deshacer, o bueno, por lo menos yo creo que no nos vamos a poder deshacer de las energías convencionales. Ahora, esta construcción de trenes, ¿tienen algún impacto ecológico también? ¿Quién quisiera? Sí, a ver, si me permite, digo, de repente, estoy tomando mucho la palabra, ¿no? Cuando quieran. Hablen sí, todos. Tiene un impacto, por supuesto, como cualquier vía de comunicación, línea de transmisión, línea de internet, todo tiene un impacto. Sin embargo, con respecto a la alternativa de construir nuevas carreteras, el impacto de una vía es menor. Hay que recordar que el tren es literalmente lineal y acotado a cierto paso de vía, ¿no? Que es por debajo de una carretera, la cual equivaldría a transportar el mismo usuarios o gente o carga, ¿verdad? Entonces sí tiene su impacto. Hay que aprender a diseñarlos para solventar ese impacto a través de puentes ecológicos, ¿verdad? Como se ha hecho en otras partes del mundo. Pero es parte, pues, del desarrollo, ¿no? Yo creo que es más impacto no tenerlo que tenerlo. Así es, ese es un punto también interesante, ¿no? El tratar de hablar de equilibrio. Hace rato comentábamos también de que si había países que fueran un ejemplo de uso de energías renovables, de electromovilidad, y no sé si quisieras comentar tú al respecto. Bueno, primero, alguna aclaración respecto a la pregunta anterior. Impacto va a tener, y creo que es muy importante que sobre todo en este tren que queremos que sea sostenible, se hagan los estudios ambientales correctamente para que sea el menor impacto que sea posible. Ahora, la electromovilidad se presenta como una solución sostenible, sí, siempre y cuando la energía venga de fuentes renovables. Si la energía viene de hidrocarburos, como se ha venido haciendo, lo único que va a pasar es que la contaminación va a pasar a estar en otro lugar, no en la Ciudad de México. Entonces, tendríamos que tener en cuenta eso. Por eso se necesita esa transición energética. Ahora, respecto a los países que utilizan la electromovilidad, pues tenemos muchos ejemplos. Entre ellos creo que resaltan mucho los europeos, que tenían la meta de que ya al año 2025, si no mal recuerdo, ya toda la movilidad o todos los autos que se vendieran tenían que ser eléctricos. Entonces, me parece que son una gran región para que nosotros veamos y estudiemos si tienen problemas y los solucionemos o intentemos solucionar antes de que se presenten aquí. ¿Y por qué los países europeos? Yo creo que... Es decir, ¿qué camino siguieron? ¿Cómo lo lograron? Claro, hay que tener muy claro un tema. Transitar en la electromovilidad es un reto para todos los países, cualquiera. Hay algunos en donde tienes una capacidad distinta porque son ambientes mucho más contenidos, ¿no? Se habla mucho del ejemplo de Noruega, por ejemplo, que es un país que ha alcanzado ya índices muy altos
de vehículos eléctricos. Sin embargo, Noruega es un país con poca población, no muy extenso y con muchos recursos. Cuando te enfrentas a países un poquito más de verdad, te das cuenta que los retos son muy grandes. Un país que venía haciendo avances importantes es Alemania, y tuvieron ya que revisar a la baja sus objetivos, porque se dieron cuenta, por ejemplo, que su red eléctrica no les alcanza para el tipo de objetivos que tenían. Entonces, hay que entender que esto es un proceso y que por eso es importante recordar que no es una tecnología, que son 4 tecnologías y que es la combinación de ellas la que te ayuda al objetivo final. Se requiere una matriz y una planeación muy importantes. Hablábamos de la red eléctrica para vehículos eléctricos, pero también necesitamos una infraestructura de carga para los vehículos de hidrógeno, porque es distinta a la infraestructura de carga que hay para gasolina. Pero en el caso de hidrógeno sí puedes aprovechar ciertas partes de la infraestructura de gasolina, por ejemplo, ¿no? Necesitamos también condiciones adecuadas. Mira, la electromovilidad es muy importante, pero todavía vamos a tener vehículos de combustión durante un tiempo. Y los vehículos de combustión cada vez son más eficientes. Se ha invertido mucho en tener vehículos cada vez de menos emisiones, pero eso tiene que ir acompañado de disponibilidad de combustibles que realmente permitan el desempeño para el que fueron diseñados estos vehículos. Es decir, el reto es grande, no es inmediato y va paso a paso. Así es. Hace rato comentábamos, hablando concretamente de los ejemplos en Europa, de que los países habían logrado una cooperación entre ellos, ¿no? En este sentido, el TEMEC, ¿qué papel podría tener en todo esto del Plan Nacional de Energía, sus cambios, sus retos? Es interesante pregunta, ¿no? Sobre todo ahora que se viene la renegociación o negociación, ¿no? Hace algunos años yo participé en algunas negociaciones de estas y se hablaba de interconectar la red mexicana con Estados Unidos, ¿no? Que toda Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México fuera una sola red o estuvieran interconectados físicamente. Tenemos algunos enlaces de conexión, pero son enlaces muy endebles, muy poquita transferencia energética entre ellos. Entonces, yo creo que para que haya una integración completa debería involucrarse la conexión eléctrica, de tal manera que no nomás dependamos, como decían hace rato, del gas, sino si no tenemos gas, pues podemos importar energía eléctrica, ¿no? O viceversa, ellos ante problemas, nosotros podamos exportar energía eléctrica hacia ellos, ¿no? Desde el sureste mexicano podría llegar energía eléctrica sin problemas hacia allá. Incluso integrar Centroamérica a esa red eléctrica, ¿no? En realidad, Europa es un ejemplo, pero está basado en esa interconexión que tiene, ¿no? O sea, realmente tú puedes generar energía eléctrica en Noruega y esa energía eléctrica podría en algún momento dado estar llegando hasta el norte de África, ¿verdad? Interesante, ¿no? A través de todas esas conexiones, ¿no? Se habla de una supergrid o una superred eléctrica en Europa que conectaría a través de enlaces de corriente directa que les decía hace rato por los diferentes mares, ¿no? Entonces yo creo que en el TEMEC debería entrar el concepto, la parte eléctrica también debería estar empezarse a negociar ahí. Bueno, los voy a invitar a que escuchen al doctor Kevin Cano. Él es investigador de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Energía y Movilidad del Instituto Politécnico Nacional, porque él precisamente analiza las implicaciones que tendrá el plan de energía en cuanto a sostenibilidad y medio ambiente y si nos sitúa como país en un buen lugar para avanzar precisamente hacia las energías renovables. El Plan Nacional de Energía se suma básicamente al Plan de Desarrollo Nacional, que es un plan que se inicia desde el sexenio pasado, con la intención de recuperar lo que es la fuerza, por decirlo así, la fuerza del desarrollo, el impulso que tenía Pemex y Comisión Federal de Electricidad, principalmente porque estas son las dos empresas estatales que sostienen la parte energética de México. Las acciones que conlleva este plan son pues básicamente ser autosuficientes. Eso es lo que busca el actual gobierno y lo que siempre se ha buscado y lo que cada país busca exactamente, que pueda ser autosuficiente en temas energéticos para así poder tener sistemas que sean completamente sostenibles o sustentables. Es importante que pudiéramos ser
autosuficientes, por ejemplo, en el tema de desarrollo de energía eléctrica. Y para que seamos autosuficientes necesitamos invertir en toda la infraestructura de distribución de energía eléctrica. En cuanto a la parte del petróleo, la parte de Pemex, por ejemplo, pues es un hecho que no podemos desprendernos completamente de esta tecnología, porque hemos visto, somos testigos de cómo en otras partes del mundo hay una guerra precisamente por este tipo de combustibles, que si bien no son benéficos para el medio ambiente, son útiles para el desarrollo tecnológico y para el desarrollo de un país. Y el hecho de apostar porque la movilidad, por ejemplo, tenga que ver con sistemas eléctricos completamente, hace que México se presione más a las empresas ya existentes, a startups, para invertir en este tema de sistemas renovables, de sistemas sustentables. México, por la posición geográfica que tiene en el planeta, es apto para desarrollar e implementar este tipo de tecnologías. Tenemos, por ejemplo, el Istmo de Tehuantepec, que es el lugar adecuado para apostar en la inversión y el desarrollo de sistemas por generación eólica. Y no se diga el norte del país con el tema del tema fotovoltaico, precisamente, que es algo muy importante. Entonces, esto, el que nosotros tengamos por un lado la parte económica, el desarrollo, la presión con todos estos acuerdos que se han hecho a nivel internacional para mudar y tener un reto, un hito en cuanto a la emisión de gases, hace también que México se preocupe por invertir más en temas sustentables. Precisamente el Instituto Politécnico Nacional yo creo que está tratando de responder a estos cambios, desarrollando nuevas carreras, proponiendo nuevas escuelas, nuevos perfiles para los profesionales que precisamente pudieran dar respuesta a este tipo de cambios y a estas metas que quiere lograr el gobierno. Y no solamente somos nosotros como México, está el resto del mundo tratando de alcanzar esas metas. El Tren México-Pachuca, con una inversión de 44,000 millones de pesos, beneficiará directamente a 100,000 habitantes del estado de Hidalgo y contribuirá a mejorar la movilidad en la región. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Muchísimas gracias por seguir con nosotras. Les quiero invitar a que no se vayan a perder el programa del día de mañana, Viernes de Pareja. El tema es: descubrimos que no podemos tener hijos. Justo el recibir un diagnóstico de infertilidad puede desencadenar como una serie de emociones difíciles en la pareja, y mañana con los especialistas, con Nat, se va a desarrollar este tema para que no se lo pierdan. Va a estar muy interesante. Así es, Diana. Y ¿sí? En México, el sector del transporte contribuye hoy en día con el 20.4% de la emisión de gases de efecto invernadero. Organización de las Naciones Unidas. Así es, decía que vamos a retomar, por supuesto, este tema importante que tiene que ver con el uso de energías renovables, y un punto que me pareció muy interesante escuchar en la pasada entrevista que tuvimos con el doctor Cano es la parte geográfica de México. ¿Qué tan importante es? Y en este sentido también el TEMEC, volviendo a retomar el tema. Muchas gracias. Sí, la parte geográfica de México pues es lo que nos vuelve un país con acceso a todos los mercados del mundo. Y ahí es la relevancia de tener tratados como el TEMEC, que es la base de buena parte de la economía que se ha generado en México los últimos 30 años, empezando por la industria automotriz. Es gracias al TEMEC que se ha consolidado a México entre los 10 primeros lugares de la industria a nivel global. Y es el ejemplo de integración. Hablábamos de la integración eléctrica, pues esta industria es la más integrada de los 3 países. Un vehículo producido en Norteamérica, a lo largo de todo su proceso productivo, pasa 10 veces entre México, Estados Unidos y Canadá antes de ser finalizado. Ese es importantísimo porque eso nos da una gran competitividad y eso nos hace
que veamos el tema de electromovilidad en México desde una esfera amplia, que es, no solo se trata de vender carros de ciertas tecnologías, se trata de producirlos, porque lo que le da economía a México es la producción y exportación de vehículos. Se habla mucho de las remesas y del turismo, pero la balanza comercial automotriz genera más divisas a México que remesas y turismo sumados. Por eso la importancia de la electromovilidad. Tenemos que cambiar esa planta productiva, tenemos que producir los vehículos que se están demandando en nuestros mercados y además tenemos que transformar nuestro mercado interno. Bueno, en este sentido, sobre todo de la parte territorial de México, tenemos una ventaja importante. Básicamente México tiene tantos ecosistemas y tanto territorio que podemos aprovechar la mayoría de las energías renovables. Tenemos recursos hidráulicos, tenemos sol, tenemos viento, podemos aprovechar eso. Y eso es lo que ayuda mucho a impulsar estas energías renovables en México, por eso también las estamos viendo tanto, por eso se quiere hacer esa transición, porque tenemos los recursos para hacerlo. Entonces, sería relativamente fácil para México, porque a diferencia de otros países, tenemos los recursos. Y por ejemplo, en el caso de la construcción de los trenes, el impacto económico sin duda va a ser importante. Lo que puede generar la construcción de estos trenes. Definitivamente, yo creo que es uno de los beneficios. Se hablaba de la comodidad del pasajero día a día, pero yo agregaría otros factores, ¿no? Descongestionar las carreteras, ¿no? O sea, hoy en día México, el transporte, la carga, se mueve literalmente el 90-98% por tierra, ¿no? Si a uno sale la carretera, cualquier carretera que quieras ver hoy en día, Lázaro Cárdenas, Morelia, todos los días está súper saturada, ¿no? Hasta Tlacomulco. Querétaro, San Luis Potosí, saturada, entonces desagregaría todo eso, ¿no? Y otro factor es el turismo. O sea, yo venía pensando hace rato en la de Pachuca, y todos los pueblos mágicos que están alrededor de Pachuca, ¿no? Imagínate, como sucede en España, que tú el domingo estés cómodamente en tu casa y le digas a tus hijos, a tu pareja, vamos a desayunar al pueblo mágico no sé cómo se llama, honestamente se me olvidó el nombre. Que hay varios, ¿eh? Hay varios, por Sí. eso me confundí, y muy bonitos, y una comida. Entonces agarras en la mañana, te subes en tu auto eléctrico, llegas, dejas el auto, te vas en tren, llegas allá y otra vez te vas hacia ese destino final, comes y de regreso te vienes, los niños dormidos, sin preocupación del congestionamiento del domingo en la tarde en Ciudad de México. O sea, es maravilloso que se pudiera hacer eso, ¿no? Los que hemos tenido oportunidad de estar en Europa, que llevan la batuta, el fin de semana los trenes de cercanía se ven saturados de familias que van hacia las periferias de Madrid, ¿no? A Alcalá, Aranjuez, en transporte público y en trenes, desde trenes de cercanías, ¿no? Además, todos los pueblos que están alrededor de esa vía, donde vaya a haber paradas, se van a fortalecer también, ¿no? Tendrán una alternativa para sacar sus productos más rápidamente. Bien. Aquí yo no sé, pan, por ejemplo, la gente que hace pan, pues la estación tendrá para ver. O sea, yo creo que es toda una economía alrededor de esos trenes. Así es, por eso se insiste mucho en la sostenibilidad, ¿no? Y precisamente dentro de estos proyectos está el Olinia, ¿no? La construcción del primer auto eléctrico en este país. ¿Quién quisiera hablar al respecto? Además, hablando de la importancia que tiene, y nos comentabas tú, la industria automotriz en nuestro país. Yo aclararía que no es el primer auto eléctrico que se hace en el país. Hoy existen ya 4 vehículos eléctricos que se hacen en el país, pero además hay un esfuerzo de un vehículo eléctrico que ya tiene un tiempo mexicano, desarrollado por tecnología mexicana, que no se ha masivizado porque es difícil todavía, pero este proyecto que ha anunciado la presidenta, lo que sí permite es seguir ampliando este debate que necesitamos en México sobre la electromovilidad y seguir ampliando la importancia de que México vaya cada vez más hacia un camino de mejores tecnologías. Eso es lo que genera esta propuesta de la presidenta. Así es, mejores tecnologías, mejores condiciones de vida también para las personas, un mejor impacto económico también. Diana, perfecto. ¿tienes sí, una entrevista? Justo
fuimos a entrevistar a Julio César Vergara Vázquez. Él es investigador de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería en el Campus Palenque del Politécnico Nacional, y él analiza la funcionalidad de los trenes eléctricos y la importancia de impulsar proyectos de electromovilidad que justo conecten las principales ciudades del país. Vamos a escucharlo y ahorita regresamos. Sabemos que el sistema férreo tiene la gran capacidad de mover mayor cantidad de personas durante su trayecto. Si bien la región o la zona de donde la Ciudad de México conectarse con Pachuca o Querétaro, pues hemos a través del tiempo o a través de los años, pues se ha ido congestionando, ¿no? La movilidad por transporte carretero pues ha crecido en los últimos años, y pues incluir un sistema de movilidad hacia estas rutas pues mejora el servicio de transporte al usuario, que es prácticamente el principal objetivo, ¿no? Ofrecer al ciudadano o a las personas una movilidad más segura, más estable, reducir los tiempos, que es hoy en día la movilidad busca eso, ¿no? Reducir los tiempos de conectividad entre una zona u otra. Prácticamente estos son los beneficios de incluir o traer de vuelta el sistema de transporte férreo. Estamos trabajando en lo que es la electromovilidad. Actualmente existen muchos sistemas eléctricos para los sistemas férreos. Tenemos el caso del México-Toluca y prácticamente también el tren suburbano. Y pues las nuevas tecnologías pues tienden a estos nuevos tipos de transporte. La descarbonización pues hoy es un tema muy importante a nivel internacional, y pues México está haciendo su trabajo para cumplir con los objetivos planteados por organizaciones internacionales como es la ONU, ¿no? Entonces pues el impacto se ve realmente significativo en la mejora del transporte, y pues también cuidando lo que es el medio ambiente, ¿no? El Instituto Politécnico Nacional pues ha tenido a bien generar esta carrera de ingeniería ferroviaria, la cual pues es pionera en este sentido a nivel nacional. Algunos países europeos pues ofrecen este tipo de especialización a nivel pues de posgrado, ¿no? Entonces considero que es una base bastante práctica para los nuevos retos que se vienen para la industria del ferrocarril en México, ¿no? Conocemos la industria, por ejemplo, de China, que tiene trenes de alta velocidad que corren 600 kilómetros por hora, o en el caso de España, que están alrededor de los 300 kilómetros, y México está participando en esto, ¿no? Tenemos el Tren Maya o el México-Toluca que acabo de mencionar, pues está corriendo a 140 kilómetros. Pues yo espero que en algún futuro México también pueda tener esta tecnología, ¿no? Con trenes de levitación magnética, trenes que puedan utilizar energía limpia, como es con celdas de hidrógeno. Entonces, pues hoy estamos haciendo un parteaguas en esta nueva forma de ver el dimensionamiento del ferrocarril, ¿no? Si bien es nueva la carrera, pero tiene una gran visión al futuro, que es para los jóvenes que puedan explorar esta nueva carrera o esta nueva industria que viene con un gran apoyo a través de las políticas públicas. Muchas gracias a Julio César Vergara. Y por cierto, quiero decirles que la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería del Instituto Politécnico Nacional, en su campus Palenque, desempeña un papel fundamental precisamente en el desarrollo del Tren Maya, y este proyecto académico busca elevar sobre todo la educación superior de este país en la región sur-sureste, beneficiando a los jóvenes locales y contribuyendo al crecimiento económico y social de la zona. Es la parte muy relevante que tienen todos estos proyectos. Y bueno, retomando el asunto del auto eléctrico, ¿no? Vamos a hablar de Olinea, pero nos comentabas que ya se tiene la experiencia en México de otro tipo de otros nombres de automóviles. Pero te quisiera preguntar, ¿qué ha pasado con Secua, por ejemplo? Bueno, es una empresa desarrollada en México que ha hecho contribuciones interesantes para el diseño de su vehículo. Lo comercializan. No es fácil masivizar la comercialización de un vehículo, se requiere una inversión importante.
y se requiere pues atraer al consumidor y necesita ser competitivo versus el resto de las opciones que tiene, sobre todo siendo un nuevo entrante en el mercado mexicano. Pero adicional a este proyecto mexicano, pues se producen en México 4 vehículos eléctricos por parte de las armadoras globales. Tienes a General Motors, a Ford, a Stellantis produciendo vehículos eléctricos. Tienes ya Volkswagen, que anunció una inversión importante para reconvertir su planta y producir eléctricos. Tienes Audi también con ese proyecto. BMW también anunció proyecto. Entonces, hay una capacidad instalada en México importante de la industria automotriz y es muy positivo que no solo se capitalice esa capacidad que ya tiene este país, sino que además empieces a preparar lo que se va a requerir de fuerza laboral para poder desarrollar estas tecnologías hacia el futuro. En el caso particular de Olinea que anunció la presidenta Sheinbaum, ¿cuál es la importancia o cuál sería la importancia de ese proyecto de autos eléctricos? Bueno, creo que la importancia va a abarcar en muchos aspectos. O sea, desde, como decía él, entrar a un mercado que ya está competido, que ya tenemos algunos representantes ahí, tenemos que tener cuidado con eso, porque los primeros números, que sé que no son oficiales, pero los primeros números de los que se habla de un precio que está muy por encima de otras opciones que hay en el mercado. Entonces, si se quiere ser competitivos, tendríamos que empezar desde ahí. Ahora, respecto a lo que mencionabas del capital humano para este tipo de proyectos, se están preparando. Mencionabas a la unidad de Palenque para los ferroviarios. Ahorita en UPM estamos preparando también elementos que pueden participar en todo lo que es diseño de baterías, diseño de todo lo que es un vehículo eléctrico, lo que implica un vehículo eléctrico. Entonces, creo que en ese aspecto estamos abordando ese punto, pero también tendría que ser por parte del gobierno que quieran utilizar ese recurso humano que estamos produciendo. O sea, que sea talento mexicano el que esté en esa producción. Que precisamente es uno de los asuntos que se quieren impulsar. Exactamente, utilizar el talento mexicano, que es bastante grande, ¿no? Que sea un automóvil accesible económicamente, porque ese es otro aspecto que importa, ¿no? Sí, justo, Pati, hablando de eso, nos preguntó Victoria Patricia, ¿cuánto cuesta el usar carros eléctricos? Si es más barato que el uso justo de la gasolina y si justo al adquirir estas baterías, ¿dónde se pueden desechar cuando se termine? Entonces, sí es más barato. Bueno, lo que pasa es que ahí lo que tienes que hacer es una proyección de cuánto te vas a gastar a lo largo del tiempo en cargar gasolina o en cargar tu vehículo, ¿no? Actualmente, evidentemente, la oferta de vehículos de nuevas tecnologías es un poco más cara que las de combustión interna a la compra del vehículo, ¿no? Ahí ya depende mucho del uso de cada persona, realmente cuánto te estarías gastando o no a lo largo de la vida del vehículo en gasolina o en la carga. Pero el impacto al ambiente... Sí, ese no tiene precio, ¿no? Ese es el yo lo resumiría, o sea, la inversión inicial es alta, pero entre más lo uses en el tiempo, más barato te va a salir, ¿verdad? Yo así lo he analizado. Sigue siendo una inversión inicial cara que normalmente no cualquier gente puede alcanzar, ¿no? Sobre todo cuando hay compromisos de estar iniciando la carrera, ¿no? Por ejemplo. Retomando lo de línea, yo quisiera decir, a ver, lo que se produce en México es ensamblamiento. No sé cuánta tecnología se está desarrollando en México, ¿no? Yo creo que Olinea es un proyecto que quiere desarrollar tecnología en México. Y no nomás debemos enfocarnos en el precio final, sino que hay proyectos que han marcado un hito en la humanidad, ¿no? El llegar a la Luna desarrolló la energía fotovoltaica, por ejemplo, y desarrolló el Internet, sin necesariamente que fuera un objetivo, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay en este proyecto del auto eléctrico puede desencadenar muchas cosas más. Y no nomás pensemos en baterías, que por supuesto hay que hacerlo porque tenemos el litio, tenemos la materia prima y tenemos la capacidad, ¿no? Hay muchos centros de investigación haciéndolo. Pero por ejemplo también pensemos en los materiales. O sea, un auto eléctrico necesita materiales más ligeros que un auto convencional, ¿no? Por ejemplo, podría ayudar. Entonces tenemos centros de investigación que se dedican a desarrollar materiales en ese sentido. Otro aspecto importante es todo el sistema de control del auto eléctrico, ¿verdad?
todo el sistema de control, no nomás de hardware, sino también de software, ¿no? O sea, desarrollar todos los algoritmos para que el auto eléctrico trabaje de una manera óptima, que mande la energía al motor que se requiere, implica mucho trabajo, ¿no? Entonces, igual hay centros de investigación que hacen software y que están desarrollando esta parte, ¿no? La parte eléctrica también se desarrollaría, ¿no? El tener una red de carga, no en la ciudad, sino en las carreteras que hay hoy en día, o en las zonas rurales, otra vez el caso de los pueblos mágicos. Imagínate una autopista eléctrica a los pueblos mágicos, ¿no? Nosotros estudiamos el caso de Baja California, imaginando una autopista con varios cargadores eléctricos desde Tijuana, literalmente, desde California, hasta Los Cabos, ¿no? O sea, todo lo que detonaría para el sector turístico eso. Entonces, eso también implicaría cómo obtener energía donde no tienes red eléctrica o donde tienes red eléctrica. Si tienes una red de transmisión de 400 kV y cómo la pasas a corriente directa de 48 volts, ¿no? Entonces, con tecnologías de inducción sin necesariamente estar conectado a la red, ¿no? Un proyecto que vi por ahí en Alemania muy interesante para los cargadores debajo de la línea de transmisión si tienen una conexión física con ellos, ¿no? Y la otra, bueno, pues también toda esta tecnología que hay alrededor de lo que es la comercialización misma, ¿no? Productos para eso, o sea, tiene que haber una sinergia de todas estas áreas, ¿no? O sea, son demasiadas las implicaciones que tendría, ¿no? Diana. Justo hablando de implicaciones y hablando justo del auto o línea, entrevistamos a Francisco Nicolás González Díaz. Él es presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes y nos va a abordar la importancia que tiene para México la fabricación de línea y así como el impacto ambiental y económico. Vamos a escucharlo. Ahorita regresamos con más de este tema. Hemos alcanzado un desarrollo bastante amplio en todo lo que viene siendo competitividad y sofisticación en la última década. Solo pocos mercados a nivel mundial y pocos sectores en México pueden compararse con nosotros. Son cerca de más de 2,000 empresas que se han dedicado a la fabricación de autopartes y hemos constituido una cadena de suministro muy robusta, capaz de producir componentes de alta tecnología. Eso significa que obviamente le da una oportunidad para tener un vehículo 100% mexicano, que es una visión compartida por la presidenta Claudia Sheinbaum bajo el nombre de Olinea, y con este logro pues es un auto completamente mexicano. Los beneficios en cuanto a movilidad, como un proyecto como Olinea, representa una oportunidad para transformar la movilidad en México. Puede contar un vehículo eléctrico diseñado y fabricado en el país, pues da la posibilidad de contaminar menos, da la posibilidad de reducir significativamente los costos de transporte, pero también obviamente todo lo que es la presencia de un auto mexicano en este mercado puede fomentar el acceso a opciones de movilidad pues sostenible y muy importante a precios muy competitivos. Lo más importante es que Olinea deberá de contar con un alto valor agregado de productos mexicanos, de autopartes dentro del vehículo para ser mexicano precisamente, una fabricación como el desarrollo de software, sistema eléctrico y obviamente partiendo desde el punto cero, investigación, ingeniería y desarrollo tecnológico. Entonces es una cadena de empleos que va a beneficiar a diversos sectores y regiones del país. Va a favorecer definitivamente la economía en la generación de empleos, va a favorecer en todo lo que viene siendo la huella de lo que es producción, lo que viene siendo desarrollo, lo que viene siendo ingeniería. En un país con un gran talento joven, impulso por la industria automotriz nacional, que es la campeona en exportaciones y en producción, pues precisamente va de la mano un motor de desarrollo económico y social. Este proyecto puede colocar a México en uno de los mejores spots, muy buen lugar en cuanto a lo que viene siendo producción, en lo que puede ser desarrollo, diseño y uso del vehículo. Algo que es muy importante es que obviamente va de la mano de un vehículo como Olinea, la necesidad de energías limpias, la necesidad de una red de carga y obviamente esto nos catapultaría como un gran país en cuestión de electromovilidad, en lo que decimos en la INA, comprometidos con el futuro de México.
Obviamente tiene que venir no nada más el ciclo de la producción y diseño primero, después la producción del vehículo, la compra y uso de una oportunidad, pero también debe de estar listo la parte del reciclaje, por ejemplo, de las baterías. Entonces es una línea muy larga que va a generar muy buena economía y que sería un gran ejemplo para México que puede dar en el mundo. Muchísimas gracias a Francisco Nicolás González, presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes AC. ¿Tenían que hacer algún comentario al respecto sobre Olinia? No sé. ¿No? Hablábamos de, por ejemplo, de que ya el auto eléctrico funciona en algunos países, ¿no? Hablaban de Noruega. Bueno, Noruega ha tenido una penetración importante. Como decíamos hace rato, es un país, vamos a decir, con características muy particulares que permite que tengas ese nivel de penetración por el tamaño de la población, por el tamaño del territorio y por la cantidad de recursos, la capacidad de recursos que tienen, ¿no? Eso difícilmente es replicable en otros países, pero el objetivo es cómo vas transformando los mercados de todos los países. Y se hablaba de Olinia, que podría ser un auto similar al que se ha fabricado en la India. Bueno, yo no sé, en realidad no tengo el dato ahorita de si se ha fabricado o no. Lo que pasa, si alguien ha estado en la India algún día o visto películas, el transporte en la India es básicamente el tuk-tuk. Si mal no recuerdo se llama así, ¿no? Esta moto que transporta a la gente, te subes y que es un caos, por cierto. Entonces yo creo que la Olinia va en ese sentido, ¿no? Construir un auto urbano de esas características, ¿no? Casi tipo entre motocicleta y auto, claro, tal vez hasta donde tengo entendido. Y lo importante es que la gente lo pueda usar y sobre todo que tenga la seguridad frente a las motocicletas, así que sin duda faltará determinado tiempo para que se ponga en práctica, pero bueno, ahí están las bases para que Olinia se pueda convertir, por supuesto, en una realidad para este país. Nos vamos a otra pausa y regresamos con más en Diálogos en Confianza. ¿Otra? Este 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una fecha establecida en 1991 por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud para responder a la creciente amenaza que representa esta enfermedad para la salud mundial. Esta campaña se ha convertido en la mayor iniciativa de concienciación sobre la diabetes en todo el mundo, alcanzando a más de 1.000 millones de personas en más de 160 países. Para el periodo 2024-2026, el tema central es la diabetes y el bienestar. Este enfoque busca reconocer los desafíos cotidianos que millones de personas con diabetes enfrentan al gestionar su condición en diversos ámbitos, como el hogar, el trabajo y la escuela. La Federación Internacional de Diabetes resalta la importancia de ser resilientes, organizados y responsables, habilidades fundamentales para manejar el impacto de la diabetes tanto en el bienestar físico como en el mental. A menudo, la atención a la diabetes se limita al control del azúcar en sangre, dejando de lado la dimensión integral del bienestar de quienes viven con esta condición. En esta fecha, el llamado es a priorizar el bienestar como parte fundamental del cuidado de la diabetes, impulsando un cambio hacia una vida más plena y equilibrada para quienes viven con esta enfermedad. Muchísimas gracias por seguir con nosotras, Jueves de Sociedad. Hemos estado hablando justo sobre cómo hacer un México más sostenible con carros eléctricos, con los trenes de pasajeros. Y con esto me gustaría hablarles sobre el tema de la próxima semana. Vamos a hablar sobre qué hacemos con la basura. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando fue jefa de gobierno, inauguró la estación de transferencia y planta de selección Azcapotzalco, que es la planta recicladora más moderna de América Latina. Y con esto, ella ya ahorita como presidenta quiere construir al menos 10 plantas de reciclaje en distintas ciudades, lo cual es sumamente importante para este país, porque no sé si ustedes sabían que más o menos en México cada día se generan más de 120,000 toneladas de residuos sólidos. Entonces el tema de la próxima semana es
muy importante para que se conecten con nosotros, para que sepan ustedes qué hacer con la basura, cómo reciclar más. Entonces, no se lo vayan a perder. Y justo también hablando de este tema, ya hemos hablado en los primeros 3 bloques sobre cómo justo hacer México más sostenible, carros eléctricos, los trenes. Vamos a ver el resumen y ahorita regresamos. Yo creo que las energías renovables se están planteando como una muy buena forma de superar estos problemas energéticos que tenemos. La tendencia en todo el mundo siempre es que va creciendo la cantidad de energía que vamos consumiendo. Se está haciendo en otras partes del mundo, ¿no? Correcto. O sea, el mismo CFE ha implementado el plan para instalar paneles fotovoltaicos en comunidades aisladas, creando microredes, pequeña escala, muy pequeña escala, aisladas, no conectadas a la red eléctrica. Entonces, se puede hacer. Y por eso debe ser una combinación tanto de recursos públicos como de inversión privada. Y así es como funciona en el resto del mundo. Lograr una transición energética es muy costosa para un gobierno. Las energías renovables tienen un problema importante, que es no sabemos exactamente cuánto se va a producir cada día. O sea, podemos hacer estimaciones, podemos hacer aproximaciones. Ahorita se está utilizando la inteligencia artificial para saber cuánto estamos produciendo, cuánto vamos a producir, pero no tenemos una certeza al 100%. Sí tienen sus problemas, yo agregaría problemas de calidad de la energía, no es la misma calidad que tiene una fotovoltaica, es un poco más mala que la calidad que tiene la hidráulica. Se adoleció en el pasado, nosotros veíamos a corto plazo voy a tener energía para el año que viene y estoy bien con eso. Ahorita lo que queremos, o el punto de la sostenibilidad, es que nosotros tengamos una energía que sea suficiente para nosotros y que permita que las generaciones futuras tengan acceso a esa energía. Se habla mucho de las remesas y del turismo, pero la balanza comercial automotriz genera más divisas a México que remesas y turismo sumados. Por eso la importancia de la electromovilidad. Es una cuestión de transición. O sea, no es una cuestión de que mañana vayamos a poner hectáreas y hectáreas de paneles solares y que eso vaya a solucionar los problemas. Tenemos que hacer un proceso muy bien estructurado de transición, de poner una cantidad de paneles solares, ver cómo se comporta la red eléctrica, solucionar los problemas que pueden salir, incorporar nuevas tecnologías y poco a poco realizar el crecimiento. Este proyecto que ha anunciado la presidenta, lo que sí permite es seguir ampliando este debate que necesitamos en México sobre la electromovilidad y seguir ampliando la importancia de que México vaya cada vez más hacia un camino de mejores tecnologías. Y entonces con ese resumen entramos a nuestro último bloque con comentarios de ustedes. Gracias a todas las personas que ya han participado, que nos han dado sus dudas sobre este tema tan importante, que es tan importante que estemos tocando justo el día de hoy aquí en Diálogos en Confianza. Les invito a que compartan el programa para que más personas estén enteradas. Recuerden que lo pueden compartir desde Facebook o desde YouTube a sus redes sociales y así también, por si les queda alguna duda, regresar a verlo cuando ustedes quieran. Gloria Castellanos nos marcó y nos dijo: admirable el programa del gobierno para promover la movilidad con los autos eléctricos. Muchas gracias, Gloria, por tu llamada y por tu comentario. José Juan Carrillo dice: me parece que mientras no cambie la mentalidad de la sociedad, solo se estará difiriendo el problema para el futuro. Hay que privilegiar la comunidad. Como dice la UNESCO, hay que aprender a hacer. Saludos. Muchísimas gracias por su comentario. Cristina Ramos nos dice: a mí me interesa mucho capacitarme. ¿Dónde puedo hacerlo? Tengo ingeniería química, pero este tema de las energías renovables me interesa. Por favor, le pueden dar más difusión para que los jóvenes se interesen en aprender de estos temas. Gracias por la información. ¿Qué le podemos decir? ¿Dónde podría buscar algo más sobre las energías renovables? Las instituciones públicas que nosotros tenemos están abordando mucho este tema. Tenemos la UNAM, tenemos por parte del Poli, tenemos en el Politécnico, que es donde yo conozco, tenemos el CICATA, donde se están desarrollando baterías, tenemos IDETEC, donde se están desarrollando modelos de vehículos, tenemos UPITA, que es donde desarrollamos también vehículos eléctricos, tenemos la UPM, que estamos pues englobando todas estas materias. Y ya por parte de la UNAM, pues el doctor tendrá más información al respecto. Bueno, yo, gracias por darme la palabra, yo no hablaría nomás de la UNAM, ¿no? Siempre decimos la UNAM, como... En realidad, yo hace algunos años dirigí una red nacional de
centros de investigación en energía eléctrica. Podría decir que hay instituciones estatales, universidades estatales que están atendiendo el tema, San Luis, Michoacán, la Michoacana, el Instituto Tecnológico Nacional de México tiene también muy buenas escuelas que están atendiendo el tema de energías renovables. Incluso estas universidades nuevas que se están formando van a atacar estos temas, ¿no? En realidad, para nosotros en el Poli y la UNAM, yo creo que es hasta de repente un problema, porque cambiar los planes de estudio es muy complicado, ¿no? Mientras que estas universidades rápido las cambian, ¿no? Universidades pequeñas se agarran, implementan un plan de estudio y lo cambian muy rápido. Entonces, ahora, ¿qué tipo de capacitación? Es muy especializada. Y la otra es divulgación, ¿no? Atendiendo este tipo de programas, algunos libros hace algunos años la UNAM publicó una serie de libros que era de energías renovables. Yo tuve la oportunidad de escribir el de energía eólica. Está el de energía eólica, el de fotovoltaica, el de calentadores solares, el de geotermia, el de nuclear incluso, el de la red eléctrica per se. Entonces esos libros también ayudan, nos vende el Fondo de Cultura, ¿no? Los tiene a disposición. Perfecto. Y si no, me contactan, ¿no? Y se les hacemos llegar. Pues qué alegría escuchar esos comentarios, la verdad, porque como decía el doctor César, importante difundir este tipo de asuntos importantes para este país, el uso de las energías renovables, la sostenibilidad, en fin. Pero uno de los comentarios me llamó mucho la atención, no sé si a ustedes también, pero es el cómo hablar de esto, de la importancia, cómo cambiar la cultura en las personas. ¿Quién quisiera responder? Bueno, el tema cultural es fundamental, generarnos más conciencia entre la gente de que incluso nuestras acciones pequeñas en casa pueden generar una diferencia en un medio ambiente más limpio, ¿no? Y a veces pues es más difícil pensar en que toda la colectividad cambie de ideas, etcétera, pero conforme cada quien va haciendo lo que le corresponde, separar tu basura en tu casa, o usar materiales que sean más amigables con el medio ambiente, etcétera, el ir optando por tecnologías vehiculares más eficientes. Son acciones pequeñas, pareciera, pero que cuando ya las vas agregando, sí te genera una visión distinta. Así es, se trata de tener un cambio también a nivel cultural y estructural de este país. Y bueno, volviendo al asunto de la electromovilidad, comentábamos de la importancia del litio. ¿Cuál es la importancia del litio precisamente en esta área Bueno, específica? Si me preguntas, el litio, primero, ¿qué es el litio? ¿O qué es el litio? Claro. El litio es un elemento químico y tiene características que lo hacen un elemento ideal para toda esta transformación, ¿no? Porque tiene una alta densidad de almacenamiento de energía comparado con otros elementos parecidos, ¿no? Además, es mucho más ligero, lo que hace que las baterías almacenen en un mismo espacio, almacenen más energía durante más tiempo a un menor costo de peso para los autos, por ejemplo, o los teléfonos celulares. Entonces ahí la importancia del litio. y es un elemento que no lo podemos percibir, todos los cambios que hay, no nomás en el sector eléctrico. Bueno, todo tiene que ver con eléctrico. O sea, la energía eléctrica está en el 95% de las cosas que hacemos en el día a día, ¿no? Entonces, esa es la importancia del litio. En particular, en la movilidad eléctrica, el litio pues, es las baterías, literalmente. Sin litio, hasta este momento, no percibimos un auto eléctrico fiable, ¿no? O confiable y con acceso económico. Y desde el punto de vista de la red eléctrica, pues igual, o sea, el litio nos va a ayudar a meter todas estas tecnologías limpias, ¿no? Para todo este proyecto ahora que se habló de semiconductores también, pues el litio va a jugar un papel importante ahí también, ¿no? Ahora, la importancia es México tiene litio que podría tener ser suficiente para el consumo interno y no depender de traerlo otra vez de países, bueno, al menos ese no está tan lejos como el gas que traemos de aquí de Nueva Zelanda, ¿no? O traíamos de Nueva Zelanda. Ahora está aquí en Sudamérica y buenas litio, pero México lo tiene, ¿no? Entonces habrá que desarrollar toda esa tecnología alrededor de la explotación misma, porque México, tengo entendido que está con la arcilla, que es un proceso más complicado y se requieren tecnologías.
y luego cómo procesarlo, almacenarlo, o sea, va a tener tiempo, ¿no? Pero si está ahí, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Claro. Y no hacer como otros elementos que se sacan, se mandan a otros países y los regresamos ya transformados, ¿no? Se trata de impulsar también precisamente la producción de litio, ¿no? Claro, aquí digamos que el problema, como mencionaba el doctor, es que de manera tradicional en el mundo hay dos opciones de donde se saca el litio. La primera, para simplificar y no ponernos tan técnicos, se saca de una piedra, la segunda se saca de lagos o estos elementos como salmuera, o sea, como se saca la sal tal cual del mar. El problema es que en México tenemos arcilla y hasta donde yo me quedé, no tenemos un proceso eficiente para extraer el litio de esa arcilla y ese es en realidad el problema que nosotros tenemos en México. O sea, tenemos el litio está en esa arcilla, pero no tenemos un método que sea rentable para que nosotros podamos extraer el litio y después utilizarlo. Ese es nuestro problema. ¿Y qué tendría que hacerse precisamente para lograr una producción buena de litio? Desarrollar la tecnología. O sea, literalmente estamos partiendo de un entorno desconocido, aprovechar ese entorno desconocido y empezar a buscar qué opción tenemos para hacerlo rentable. Probablemente ahorita lo podamos extraer, pero si no es rentable, pues no nos va a servir absolutamente para nada. ¿Eso conllevaría un proceso largo? Depende de cuántas personas trabajen en eso. Claro. Ahí sí sería como que difícil darte una estimación de tiempo. Pero es importante tener eso pues en la mesa, ¿no? Precisamente sí, para poder impulsar todas estas nuevas tecnologías. Sí, es que hablando del litio, David Díaz nos está preguntando, a ver si tienen justo la respuesta, si saben cuánto litio requiere un auto eléctrico. Justo como dicen que en México se puede hacer el consumo, o sea, tenemos litio para el consumo interno, pero quieren hacer el autolínea, si existe pues el suficiente litio para generar los autos eléctricos. ¿Qué le podemos decir? ¿Quién quiere responder? Yo creo que el tema no es tanto si tenemos suficiente o no, el tema es el reto de si lo podemos extraer y procesar. De la arcilla, ¿no? Porque justo como aquí está en la arcilla, no tenemos la tecnología para hacerlo y ahorita necesitaríamos que todavía nos den litio ya con, por ejemplo, a ver, duda mía, extraemos el litio con la arcilla y ese lo podemos usar o lo mandamos a otra parte para que si tienen la tecnología y luego nos lo mandan limpio y ahí lo usaríamos en los autos eléctricos. No sé si mi pregunta fue clara. Mira, ya hay una concesión de litio que se otorgó a una empresa china, sí, ¿no? En realidad nunca me quedó claro cuánto es lo que ellos estiman. Lo que ellos están haciendo literalmente es traer la tierra y se la llevan a China y nos regresan baterías, ¿verdad? Entonces, eso implica un precio alto, ¿no? Exacto, o sea, todo lo que se quiere hacer en México es todo ese proceso hacerlo aquí, ¿verdad? Okay. La pregunta concreta que hacen, ¿cuánto ocupamos? La verdad no tengo el dato ahorita, la memoria a veces no me da para tanto. No sé cuántos kilos ocupe un auto eléctrico de litio, pero bueno, yo creo que lo importante de litio es entrarle, pues. Okay. Le vamos a llegar, no sé, pero en ese proceso de ir hasta allá, a lo mejor nos quedamos con la mitad del proceso que sea factible de hacer en México y la otra mitad se manda a otro lado, ¿no? Sí. Pero si lo tenemos aquí, pues usémoslo aquí, ¿no? Justo, es que tengo ya varios comentarios sobre esto. Maravilloso. Y dice, la presidenta Sheinbaum anunció también que buscará que en México se tenga toda la cadena de producción de litio, como lo habíamos mencionado. Pero nos preguntan, ¿es viable tomando en cuenta que se tiene contemplada la fabricación a gran escala de Olinia? No, por supuesto, pues esa es la idea, ¿no? Juntar el hambre con las ganas de comer. Claro. Si se va a hacer el auto, pues hacer todos lo que decían en una de las entrevistas que presentaron, ¿no? La cadena para autos eléctricos se generan muchas cosas en México, ¿no? Pues a esa cadena hay que meterle las baterías. Y realmente yo lo veo bien, o sea, toda la cadena. Es un tema muy difícil. Generar el 100% del proceso productivo en México es un tema muy difícil porque hay que también saber aprovechar lo que ya está desarrollado. Y saber incorporar eso en tu cadena porque eso también te baja los costos. Y hay cosas en México que no se producen y que no se han desarrollado. Aquí no tenemos una industria suficientemente sólida, es más, ni siquiera naciente de chips, por ejemplo. Y un auto eléctrico ocupa bastantes chips. No tenemos
la producción de tarjetas de circuitos impresos, y un auto eléctrico requiere de muchas tarjetas de circuitos impresos. No tenemos una cadena de semiconductores. Esto toma tiempo. Lo importante es que esto funcione como un detonante para empezar a desarrollar este tipo de industrias en México. No es inmediato, no es el próximo año, ya tenemos todo. Ahora, pero hay que empezar. Así es, y hablábamos hace rato que pues los proyectos no necesariamente, tocas ese punto importante, son de ya lo anuncio y se aplica. Implica un proceso y un proceso transversal, ¿no? Sí, claro, o sea, tenemos que verlo desde el punto de vista de qué tan inmediatas se quieren las cosas. Como comentaba, si el punto de línea es que salga lo antes posible, lo más recomendable sería que importáramos varios de los elementos que nosotros vamos a utilizar. Eso nos ayuda a reducir mucho los costos. Si nosotros tenemos que desarrollar la tecnología, desde sacar el litio de la arcilla, la inversión que vamos a hacer va a ser enorme. Nos vamos a tardar mucho y probablemente el precio del vehículo incremente. Si por otro lado nos aprovechamos de estas grandes empresas que ya los están produciendo en masa o ya producen baterías en masa, podemos bajar el costo total del vehículo, lo cual va a ayudar a que se cumpla esta característica que mencionan, que tiene que ser accesible para las masas. Porque esa es la idea fundamental, ¿no? Que este tipo de vehículos puedan ser accesibles a las personas, que les permitan no solamente transportarse, sino transportarse con seguridad, sobre todo en una ciudad tan amplia, tan grande, que requiere pues de sentirte seguro para desplazarte, ¿no? Claro. Y la electromovilidad es la gran oportunidad que tiene hoy México de inversión a largo plazo. Y esa inversión es, en parte, por todas estas nuevas industrias que se están generando alrededor de vehículos de nuevas tecnologías, que podemos atraer y que México empiece a incursionar en esas industrias. Así es, Diana, tenemos... Sí, la segunda parte de la entrevista con el doctor Kevin Cano Pulido, el que es investigador de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Energía y Movilidad del Instituto Politécnico Nacional, nos comparte las ventajas de los proyectos de los que hemos hablado en todo este programa. Vamos a escucharlo y ahorita regresamos. Actualmente tenemos estos dos proyectos que son los temas de trenes eléctricos en México Pachuca y México Querétaro. ¿Cuáles serían las ventajas de utilizar trenes eléctricos? Bueno, para empezar, la movilidad. Estos trenes eléctricos están pensados para 400 a 600 personas, para ir a velocidades de los 160 a 120 kilómetros por hora. Entonces garantizan que nosotros lleguemos de un lugar a otro sin contratiempos. Pues vamos a tener mayor libertad en cuanto al movimiento, lo que se traduce en movilidad, mejor movilidad. México está en una posición difícil. Primero porque para que podamos nosotros tener un desarrollo económico y comercial, hemos apostado por ser el país donde se realiza la manufactura de muchos dispositivos electrónicos. Me refiero a dispositivos tanto pequeños como muy grandes, como vehículos o trenes, aviones. Esto es manufactura y la manufactura conlleva un riesgo ambiental, siempre. Entonces debemos de ser conscientes que todo este proceso, este plan, va a tener repercusiones positivas, pero también va a tener repercusiones negativas y muchos de nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas inmediatamente y eso no va a suceder así. Van a pasar al menos una década para que nosotros podamos ver este efecto en la parte económica, en la parte social, en la parte ambiental. Hay que mencionar que el apostar por estas nuevas tecnologías también va a traer consigo un cambio cultural, un cambio en el que los mexicanos no estamos precisamente preparados, muchas veces, sobre todo en las zonas alejadas, las zonas que son no tan urbanizadas, para esto. Un ejemplo. Pensemos en que de repente todos los vehículos pudieran ser eléctricos. Eso haría una repercusión inmediata en el tema ecológico. Veríamos tal vez una Ciudad de México muy limpia, amaneceríamos aquí con la claridad en el aire. Sin embargo, uno de los retos más grandes es, se me ocurre de momento, la carga de los vehículos. ¿Cómo vamos a cargar estos vehículos? ¿Qué pasaría en un edificio que contiene, qué sé yo, 20 vehículos eléctricos? ¿A qué hora los vamos a cargar? Y si yo voy de aquí a Querétaro, si yo voy de aquí a Guadalajara, ¿dónde voy a tener estaciones de carga?
cómo viene el tema de la infraestructura. Entonces, a eso me refiero con que México tendría un cambio cultural, incluso con todo este tema del Plan Nacional de Desarrollo. Debemos entender, de momento, que no podemos desprendernos de las tecnologías convencionales. Es muy difícil y ningún país lo ha logrado por completo. Gracias al doctor Kevin Cano y sobre todas las cosas, muchas gracias a ustedes por seguirnos, gracias a nuestros invitados, panelistas y pues sí, hay que soñar en un mejor país siempre. La verdad que este sueño lo tenemos que concretar. Gracias a ustedes. Buenas tardes.